A ver si aquí. Bueno, entonces en este mundo de tecnología, de desarrollos y de plataformas, nos vamos a encontrar con ciertos elementos que nos van a abonar, ¿no? Nuestro, digamos, en nuestro contexto, en nuestro campo laboral, ¿no? En esta idea de trabajar con tecnología para el tema de, ¿no? Se encuentran entonces. Se supone que aquí. Creo que sí se escucha, pero muy bajito. A ver, le voy a subir más el audio. ¿Ahora sí ya se escucha? ¿Se logra escuchar? Me gustaría saber si le escuchan los demás, ¿no? Aquí Sí. es muy bajito, pero lo importante es que escuchen los compañeros. A ver, chicos, ¿están escuchando el audio? Por favor. ¿No? ¿Escuchan? Anayel y José Luis, ¿están escuchando? Bueno, por cuestiones técnicas, lo que vamos a hacer es, voy a dejar de compartir y voy a compartir la presentación de la maestra para que ella empiece ya a pues yo creo que sí. Ya es momento, no sé usted cómo. Lo que podemos hacer es iniciar con el ejercicio. Bueno, no somos muchos, a lo mejor se quede de tarea y que lo incluyan en su ensayo. Y sí comenzar en esta parte porque si no, no nos va a dar el tiempo. Lo que puedo hacer, si no se está escuchando el cuento, lo puedo leer, entonces, pero creo yo cuando yo presente la diapositiva, ¿no? Entonces, ok, sí, maestra, como usted me indique. Bueno, comencemos entonces. Pues buenas tardes. Los quienes están somos realmente la minoría, pero yo creo que ahí hubo una confusión del horario, entonces. No, yo creo que no les quedó claro a los chicos. Ajá, exactamente. Hoy iniciábamos a la 1 de la tarde, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí lo importante es que ya estamos aquí conectados y bueno, no hay mayor problema y ellos se van a ir incorporando mientras vamos dando. Sí, muy bien. Pues bueno, a partir de las reflexiones que habíamos hecho ya en las dos sesiones anteriores, habíamos quedado ayer en responder dos preguntas, cómo integrar esta diversidad lingüística en nuestra clase, cómo lo estamos pensando o cómo nos imaginamos que vamos a aplicarla si es que no estamos todavía, digamos, ejerciendo la docencia, y cuáles serían como las potencialidades que tiene cada uno y las limitaciones, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar abierta a estas preguntas y que profundicen en el ensayo, ¿no? Eso se los voy a recalcar al final de la sesión para que no nos detengamos y el tiempo ya se fue. Entonces, voy a comenzar un poco esta parte a profundizar más cómo construimos materiales didácticos a partir de las prácticas sociales del lenguaje y, sobre todo, de lo que ya tenemos, de lo que ya se ha publicado, cuáles son los materiales que pudiéramos como recopilar, como rescatar, para que podamos aplicarlo en la práctica docente. Para eso necesito que me abra usted las diapositivas. Ajá. Ir contextualizando, claro que sí. Y ya dejamos que estas preguntas que coloqué ayer lo puedan responder en el ensayo. Todas estas plataformas nos sirven para gestionar el aprendizaje. Entonces, la importancia de las prácticas sociales del lenguaje al interior de una comunidad, sobre todo, cobra mayor relevancia toda vez que ahí podemos recopilar la mayoría de las narraciones, la mayoría de las formas de expresarse de nuestras comunidades para poder emplearlo como material didáctico o como material auténtico, como bien ya lo decía. ¿Cómo didacticar? Ahora, bueno, no se pudo reproducir el shoot, supongo que tampoco pudieron como descargarlo. Voy a hacer lectura por lo menos dos partes
los fragmentos del shoot para que nos vayamos dando cuenta cómo vamos a ir asociándolos con la otra asignatura que tenemos en educación, ¿no? O en cualquier otro nivel. En este ¿no? Practicar estas prácticas sociales del lenguaje no es nada sencillo, sin embargo, si nosotros encontramos cuál es como la esencia o la intención que tiene la narración, va a permitir entonces encontrar el significado, la utilidad dentro del aula. El shoot es un cuento, es una narración muy común entre los tentales y también entre los reptiles y que se relaciona con la creación del sonido. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Popol Vuh. Entonces, este es el Popol Vuh del Tal, esta es la narración que de alguna manera, si nos damos cuenta, en los personajes también están los dos hermanos, ¿no? Voy a dar lectura a dos fragmentos, ¿no? Y quisiera que posteriormente se dieran la oportunidad de escuchar el cuento completo. El audio que envié está solamente en español, pero si así se requiere y quieren escuchar también cómo suena el celtal, cómo se narra el celtal, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Debido a que es un cuento largo, lo hice solamente en español. Por otra parte, es importante socializar que el cuento del sur lo vamos a encontrar en cada región celtal con sus propias versiones, ¿no? No diferencia mucho, pero sí tiene, digamos, como sus matices propios en cada comunidad. Bueno, voy a dar lectura a dos fragmentos nada más para que nos demos cuenta de qué trata el Shu. Cuando Dios creó la tierra y el cielo, el sol nos alumbraba con poca fuerza y poca luz. En la tierra vivía una familia de hermano mayor y eran huérfanos de padre, solo vivían con la mamá. O también el matrimonio de la familia. Creo que algunos estos dos hermanos no se podían, porque el mayor era el más trabajador y el menor era un haragán. Entonces, como le estaban mucho a el pequeño sufría la mayor grande. El Shu tenía sus amigos en la vida, el gallo y la culebra. Pero el mayor lo molestaba así, intentaba matar, dejándolo abandonado y asustado por una piedra. Ya destrozado lo tiraba en las cuevas. Este pequeño, como tenía, soportó todo lo que le hacía el hermano mayor, que estaba mucho tiempo a reconstruir entre revivir. Una tarde la mamá preguntó por el Shu al hermano mayor. El hermano respondió. ¿A tu hermano? El hermano respondió. ¿Acaso no has llegado? ¿Que viene primero? Estaba llegando el Shu. Hermana, ya llegué. En su meditación, mayor para revivir y a su vez me cuesta mucho trabajo revivir, yo también le haré eso a mi hermano. Entonces pidió a su mamá 4 semillas de pan, pero como ella era irlandesa, la mamá Rosa le preguntó para qué quería la semilla. El pequeño dijo que se tirar de su huevo. Tomó las 4 semillas y las fue a pisar en la final. Se convirtieron en avispas y hicieron panar. Pero si eran 4, si no, se habían necesitado. Luego regresó a su casa y cuando llegó hermana, ¿ves? Y un panal de vamos ¿Es verdad lo que dices? Preguntó el hermano incrédulo y lo amenazó diciéndole que si era pura palabrería ella vería cómo le iba a ir. De verdad, yo lo vi allá, vamos a ver. Así fueron a ver el panal y cuando llegaron, el hermano al árbol y empezó a comerla. El Shu era muy pequeño, no pudo subir al árbol y desde abajo haciendo un poco de miel, hermano. Ahí te va la miel, dijo su hermano. Pero él no le aventó nada de miel, con la pura cera ya masticada. Al levantarlo el pequeño se le vino la idea de dar uso a esta cera.
comenzó a moldearla en forma de tusa, poniéndole 2 dientes de carril arriba y 2 abajo. Y entonces colocó en la raíz del árbol y se empezó a roer las raíces del tronco. Cuando su hermana escuchó que el árbol sonaba, preguntó, ¿qué estás haciendo, Shut? Y él contestó, nada, estoy tocando el árbol, dame más miel, pero quiero miel no será masticada. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque la narración es Empezaré con amplia. LB. Nos damos cuenta y pasamos a la segunda diapositiva. ¿Cómo lo podemos Muy bien, estudiar maestra, un segundo. de enseñanza? Pues aquí vamos a encontrar muchos elementos. Y creo que uno de los elementos fundamentales es que a través de esta narración podemos dar cuenta cuál es la importancia de la relación hombre-naturaleza. Los celtales, por ejemplo, y otras culturas también, quienes compartimos de que pues, las cuevas tienen vida, un ojo de agua tiene vida, los árboles tienen vida, tiene chulel, que es el alma, entonces hay un respeto hacia la naturaleza. Cuando ustedes terminen de escuchar, que dan la oportunidad de escuchar el audio, se van a dar cuenta que al final el Shut habla con los árboles, herramientas, porque todo lo que hay en el mundo tiene, tiene el poder, tiene importancia en su corazón. Entonces, creo yo que por ahí pudiéramos cuál es la comunicación en torno a la naturaleza. Y por eso, en este cuento, que sería mucho más enriquecedor si lo disfrutáramos, nos vamos a dar cuenta también existe una relación muy cercana de todos los objetos, de todas las cosas que hay en la naturaleza con el cuerpo humano, ¿no? De ahí podemos hablar sobre esta parte del paralelismo del cuerpo humano. Un árbol tiene nariz, tiene ojos, tiene bigote, etc. Lo mismo con la herramienta de trabajo. Entonces, pues vamos como a invitar estos aspectos, vamos a dar cuenta que la narración está ahí. Que yo, prácticamente nos vamos a imaginar el ambiente en donde se está desarrollando las acciones, entonces, y los momentos, ¿no? Y cómo es la naturaleza, hay arbustos, cómo es que los animales pueden hablar en esta narración, cómo es que los animales se convierten en enemigos al monte, trabaja, ordena las herramientas para que tiren los árboles, para que arranquen los bejucos, para que quiten los arbustos, pueda hacer la milpa. Sin embargo, en lo posterior, se da cuenta que al día siguiente, pues nuevamente los árboles están como si no se hubiesen sido cortados, ¿no? O que los arbustos están como estaba desde el principio. Entonces el Shut se molesta y dice, bueno, voy a verificar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces ahí da cuenta que toda esta relación que tuvo con su hermano de pelea, que asesina a su hermano, que él tiene poderes de alguna manera sobrenaturales, permite entonces dar cuenta en esta parte de cómo es también esta parte del conflicto que hay entre en la familia, ¿no? Entonces, más adelante, como bien decía, el Shut convierte en animales a su hermano. Y por eso el trabajo que él hace, pues no queda como lo hace, pues, sino los árboles se vuelven a levantar, los bejucos también, porque estos animales, pues pues se supone que la historia narra que, que es su hermano, ¿no? Finalmente, pero como ha habido un conflicto desde lo terrenal, digamos, como hombres, como personas, como seres humanos, ahora que el hermano se ha convertido ya en animales, pues también se venga, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el Shut se convierte en un dios y la mamá del Shut Shut se convierte en un dios, sí, pero es el sol, que es el Tatik Al, que es como nuestro padre sol, y Chultatik o sagrado sol,
Sagrado Padre, y Tulmeti, que es la luna, que es la Sagrada Madre. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo podemos relacionar todos estos elementos que nos permite como ir desglosando con qué asignaturas lo podemos relacionar. Si bien en la narración, creo que dejaron de proyectar, le voy a continuar, entonces nos damos cuenta que esta relación de hombre-naturaleza está muy clara, y el paralelismo del cuerpo humano también, ¿no? También en el shoot podemos encontrar las matemáticas. Ahí en la narración nos vamos a dar cuenta que utilizan los clasificadores de formas, que bien ya había mencionado, este, y que lo asocian con los granos de maíz, con las semillas de algodón que pide el shoot para hacer las tuzas. También en la narración podemos encontrar el conteo de animales, ¿no? ¿Cuál es la importancia entonces? Identificar desde la lengua cuáles son las formas, los modos de expresión que se tiene para socializarlo con el niño o para utilizarlo en un proceso de aprendizaje. Y por supuesto está presente en las ciencias naturales porque si bien podemos escuchar en la narración, hay un invitado de flora y fauna, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, este cuento, como bien ya escucharon dos fragmentos, nos da cuenta de esta importancia que hay de todos estos elementos culturales. En este sentido, el, el shoot es una práctica social del lenguaje, porque nace, esa narración que yo les compartí, este, que yo les compartí, se le puede denominar un material auténtico, porque los primeros escritores que hubo aquí en Chiapas lo que hicieron fue recopilar las narraciones de las comunidades y pues empiezan a recuperar la lengua en su forma oral, grabada y posteriormente transcrita, ¿no? Entonces, en ese sentido, al transcribir una narración, nos permite entonces colocar, registrar la forma de cómo narran los abuelos, la forma auténtica. No así ahora, en la actualidad, sí podemos encontrar muchas narraciones publicadas, sin embargo, esas ya son recreaciones o son creaciones literarias. Eso no quiere decir que en esencia no tenga este material o la autenticidad, ¿no? Sí lo tiene, sin embargo, ya ha sido transformado en otro lenguaje, ha sido, por ejemplo, en la poesía se utiliza la metáfora, se utiliza el sinécdoque, se utiliza la metonimia, etcétera, ¿no? Entonces, ya empezamos como a insertarle otros elementos. Y en este caso, cuando nosotros nos encontramos con materiales que ya son recreaciones literarias, pues sí lo podemos utilizar, pero tendría que ser en un nivel avanzado donde el niño ya sepa leer, ya sepa, bueno, hablar, se supone que ya debería de manejar lengua, eh, aprender a escuchar, distinguir, ¿no? ¿Qué mensaje tiene un audio, por ejemplo, desde la lengua originaria? Aquí no importa la variante porque finalmente la variante es una riqueza y pues aprender a escribirla, ¿no? Entonces, en ese sentido, como muestra la diapositiva, la práctica social del lenguaje nos permite recuperar justamente esas formas de la lengua, pero también nos permite que la enseñanza sea muy práctica, ¿no? Que sea lúdica, que es lo que de pronto nos hace falta en un proceso de enseñanza, que seamos lúdicos, ¿no? Y esto va a permitir, como el niño está en su contexto, la narración lo conoce, entonces va a ser mucho más enriquecedor el proceso de enseñanza. También el tipo de lenguaje, ¿no? Que se utiliza en esta narración no es tan compleja, no es tan complicado, no está rebuscada, es entendible, y desde la lengua occidental es mucho más todavía porque la narración está transcrita tal cual lo dijeron, tal cual lo platicaron, ¿no? En este sentido, la práctica social del lenguaje va a enriquecer entonces el proceso de aprendizaje de la escuela, ¿sí? Tiene un propósito comunicativo, sí, pero también tiene otros propósitos que es que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con los procesos. El SUT
lo tiene, si lo analizamos, tiene esos elementos. Entonces, aquí también vamos a poder lograr mayor participación de los alumnos. Y también, por supuesto, ya lo decía en las sesiones anteriores, poder como ir tejiendo esta parte de lo que ya tenemos en el libro, las historias o las narraciones, puede a lo mejor retomarse en los libros que tenemos de español, por ejemplo, fragmentos de poesía de Sor Juana, fragmentos de narraciones de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Pero que también tenemos lo propio. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que el niño va a comenzar a motivarse porque también se le está dando el valor de lo propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la importancia de las prácticas sociales del lenguaje. En la siguiente diapositiva, y lo que ya mencionaba yo, ¿no? Toda esta relación que tiene el shoot en este proceso. Y bueno, ya en la tercera diapositiva, donde está la portada del libro, la tercera, por favor, esa ya la expliqué. La tercera, voy a contextualizar los materiales que tenemos en la lengua celta. A lo mejor por ahí puede dar como las ideas de cómo ir también nosotros ir recopilando estas muestras que tenemos, estos extractos de narraciones, ¿no? Y yo solamente coloco los que yo considero que son materiales auténticos, que todavía en ese momento no llegaban a un punto de ser creaciones literarias. En 1962 se publica este manual de Celtal por Carlos Robles Uribe. El papel de los antropólogos en los años 60 fueron muy importantes y antes también, ¿no? Y también el INI y también otras instituciones que recopilan todas estas narraciones o que recopilaron varios términos que actualmente ya no se utiliza y que también es una herramienta fundamental para que nosotros podamos enriquecer nuestra asignatura de lengua indígena, ¿no? Este manual de Celtal incluye ejercicios, incluye cuentos, incluye narraciones, ¿no? Y por el año en que se encuentra, pues tiene varios elementos muy importantes, ¿no? De la comunidad celtal. Siguiente diapositiva, por favor. Pero también hay otros espacios, otras instituciones que nos han permitido, digamos, acercarnos a las comunidades a través de la literatura, a través de los cuentos, sobre todo de las fábulas en lenguas originarias. Una de las instituciones aquí en Chiapas que se ha dedicado hasta ahora en fortalecer la lengua, en enseñar la lengua celtal, ha sido Tlaxcala. Esta asociación, pues, fue formada por hablantes de las lenguas originarias, pero también colaboraron varios extranjeros, como es el caso de Ámbar Paz, colaboraron también fundaciones, también colaboró en la formación de esta institución el poeta Jaime Sabines, lingüistas como Roberto Laughlin, ¿no? Varios antropólogos y lingüistas nacionales e internacionales que se preocuparon, digamos, para como formar una institución que comenzara pues a tratar a fortalecer la lengua a través de diversas formas, ¿no? Nasti Bajón, por ejemplo, hasta en la actualidad eh, trabaja mucho el teatro, ¿no? Lo que denominábamos Petunchul anteriormente, y entonces el teatro también ha sido bastante interesante, y que Snasti Bajón también ha llegado mucho a las comunidades, ¿no? Entonces, eso quiere decir que también tenemos otras instituciones en el cual nos podemos apoyar y que podemos ir a consultar los libros que han publicado y que podemos seleccionar cuáles son las narraciones o los materiales auténticos que podemos utilizar en nuestro proceso de enseñanza. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, nos damos cuenta que Nasti Bajón pues publica en un primer momento folletos. Folletos, por ejemplo, ahí, Palabra de los Ancianos, creo que está clarísimo lo que contiene, ¿no? Son narraciones contadas de los abuelos, y existe Mamaleti, como ahí nos vamos a... Este libro, por ejemplo, lo podemos utilizar
para desarrollar las habilidades de lectura, o la comprensión de lectura, por supuesto, pero también ahí podemos ir desglosando como los apartados para ir distribuyéndolos en las otras asignaturas en las que estamos, ¿no? E ir adaptándolos. También Snativa Home, entre sus publicaciones que vienen a enriquecer el proceso, tiene que ver también con manuales y también con, sí, manuales bilingües, pero también ha incursionado en esta parte de publicar manuales solamente en la lengua celta. ¿Cuál es la diferencia entre el manual que tiene la portada donde están los niños? Ese manual está pensado para la enseñanza de segundas lenguas. Ahí no se analiza nada de gramática. No se analiza si va primero el verbo, el objeto, el sujeto, o si hay un sustantivo. No. Ahí colocan narraciones, recetarios en lengua originaria con su respectiva traducción al español. Colocan ahí adivinanzas que permite entonces utilizarlos en el proceso de enseñanza de la lengua. Y a diferencia de la segunda, donde está la portada del sombrero, esa guía de enseñanza está en la lengua celta, propiamente. También ha sido útil como herramienta didáctica porque este material también continuó con esta parte de integrar las narraciones. En este manual es lo que les voy a escanear posteriormente, algunas partes. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, lo de la creación del maíz rojo, que hay diversas versiones entre los celtales, entre los tzotzilles, pero que en esencia son mismos, ¿no? Entonces, creo yo que los manuales también nos ayudan muchísimo. Tal vez no el libro completo como tal, pero sí podemos ir como extrayendo fragmentos de los textos que tienen ahí. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Otra de las instituciones que aquí en Chiapas ha sido muy importante y que ha también tenido ese objetivo de fortalecer la lengua es UNEMAS, Unidad de Escritores Mayas Ocas. ¿Por qué estoy mencionando estas instituciones? Porque ahí tenemos los materiales, porque ahí están las publicaciones y porque ahí, como son los creadores de las instituciones, la óptica de ellos es diferente, ¿no? Hasta ahora podemos encontrar escritores o promotores culturales que siguen reproduciendo la forma de cómo se habla en la comunidad, que lo siguen integrando en su poesía, pero que también a la par están creando, ¿no? Entonces, aquí en UNEMAS, que se crea en 1991, de todos los libros que tiene publicado, el que más asocio con la parte de las prácticas sociales del lenguaje o el registro de los materiales auténticos es la primera revista que ellos publican, ¿no? Y esta revista se llamó Nuestra Sabiduría, ¿no? Nuestra Sabiduría, que cuenta también con narraciones, pero a diferencia de lo anterior que mencioné aquí, también incluyeron otras lenguas como el tojuanabal, el tzotzil, el ol y el zoque, ¿no? Entonces, eso también nos permite como ir comparando hasta cierto punto cuáles son las diferencias o las particularidades de cada cultura y de cada lengua. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya en el año de 1996 se crea el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas. Aquí, en sus principios, también tendrá algunas publicaciones con materiales auténticos o transcripciones de rezos, sobre todo, en el que participan varios escritores, en el que recopilan, sí, justamente la música tradicional, describen cuáles son sus características, las letras de la música tradicional, pero también hacen una labor muy importante para la recuperación de los restos tradicionales, ¿no? Ahí podemos encontrar varios libros, varias colecciones
en el que se manejan todavía el lenguaje más auténtico posible, eh, de lenguaje, en este caso occidental. Y Celali, pues por supuesto, también ha realizado publicaciones de creaciones literarias, que también lo podemos utilizar, ya lo decía, pero para un nivel más alto, más de análisis, más de profundizar la parte filosófica de nuestra cultura, ¿no? También se ha publicado materiales didácticos como el que muestra la portada donde está el jaguar, niño jaguar, y que también tiene distintas temáticas que también podría aportar. Y ese es un material multimedia y creo que es uno de los materiales mucho más completos porque trae el libro de textos de lectura, trae el libro de ejercicios para el alumno, trae el libro del maestro, trae loterías, trae memoramas, trae lo digital también, trae juegos digitales, trae vocabularios digitales, la pronunciación. Entonces es un material bastante interesante, eh, este, este, este trabajo de Celali, ¿no? Y también tiene un libro que se llama Aprendamos Celtal. Ese libro tiene más matiz como para enseñar una primera lengua, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí incluye una estructura más gramatical, analiza más cómo está conformada las palabras, cuáles, digamos, como los lugares que ocupan en una oración, por ejemplo, cómo se le denomina tal palabra, cuál es su nombre, y también han buscado desde la lengua originaria, pero ya pensado desde el español, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, y ya en lo particular, en mi práctica docente, ¿cómo he llevado todos estos elementos, todas estas herramientas didácticas en la práctica? Como celtal, pues sí conozco mi cultura, sí practico algunos elementos culturales, no todas. Eh, y una de las fortalezas que yo he visto en este proceso es que con los mismos estudiantes podemos elaborar muchos materiales didácticos de acuerdo a las habilidades de los chicos, ¿no? Aquí damos muestra de los bordados. Yo trabajo mucho los bordados bueno, trabajaba porque ahora ya no estoy frente a grupo, los bordados para explicar, primero, buscar que los jóvenes, en este caso, en este nivel que yo colaboré, que los jóvenes sientan, que vivencien, que practiquen, que disfruten el proceso. Aquí nos vamos a enfrentar con muchas cosas, ya en un nivel de licenciatura, ¿no? Este ejercicio que yo estoy mostrando en estas fotografías, este, pues da cuenta de que los chicos y las chicas están bordando, ¿no? Allí yo aproveché los colores de los hilos para explicarles los adjetivos calificativos, ¿no? Desde la lengua, porque aquí era un proceso de enseñanza de segundas lenguas. Pero a su vez aprender a utilizar las narraciones, aprender a utilizar los materiales auténticos para elaborar un memorama, por ejemplo, o aquí era un dominó de fruta. Entonces, aquí me costó mucho trabajo porque no todos los estudiantes, como ya lo decía, no todos los estudiantes aman su cultura, aman su lengua. También hay una negación de la identidad, ¿no? A mí me costó mucho trabajo que un varón tomara la aguja y se pusiera a bordar, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿por qué me pides que yo borde? Yo soy hombre y no debería, ¿no? Pues ahí vamos como insertando todas esas formas de inclusión, sí de respeto, de decir, bueno, si no te agrada este ejercicio, pues, ¿qué te gustaría hacer? No, pues me gustaría pintar. Bueno, no está alejado de la temática que estamos viendo, entonces pinta. No quieres bordar, vas a pintar. Pero al final de cuentas, los jóvenes afortunadamente lograron involucrarse y terminaron bordando, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando te das cuenta que termina tu clase o terminan tus proyectos y ves que los jóvenes sí aprendieron, no solamente un vocabulario, no solamente a dialogar,
sino que también tienen un producto extra que fue tal vez una servilleta o fue una funda para almohada y que querían continuar, ¿no? En este sentido. De esta manera, yo creo que involucrar con lo propio de los estudiantes se puede lograr buenos resultados, ¿no? Y aquí yo lo que hacía, por ejemplo, mientras ellos bordaban, decía, aquí vamos a preguntar en celtal, vamos a pedir algún estambre de otro color en celtal. Entonces ahí estamos practicando la lengua, ¿no? Y también es lo propio. Y aquí, por ejemplo, los jóvenes, donde están las tres personas, estaban practicando el bordado de punto de cruz, ¿no? El punto de cruz es muy propio de la lengua celtal, ¿no? Entonces, ahí aplicábamos el conteo, aplicábamos los colores, aplicábamos el simbolismo, explicábamos cuál era la importancia de la naturaleza, porque generalmente las blusas de los celtales, sobre todo de la zona selva, son flores, ¿no? Entonces ahí íbamos tejiendo esta parte y de verdad que sí funciona y de verdad que contextualizar lo propio de los estudiantes, aún estando aquí en San Cristóbal, el resultado es muy bueno, ¿no? Y yo lo he comprobado en este sentido, ahora ya no doy clases, pero eh, este proceso para mí ha sido enriquecedor, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya les decía que otra colección muy importante es la colección de literatura de las letras mayas contemporáneas y que aquí lo tenemos. En el caso de Chiapas participó en la segunda serie y la tercera serie. Y estos son los libros justamente lo que les decía hace un momento, donde están los rezos, ¿no? Las peticiones. Eh, si alguien está interesado en revisar, con mucho gusto lo puedo digitalizar y compartirles, y bueno, para que lo tengan, ¿no? Para que se den cuenta cuál es como, porque también tiene la traducción al español, entonces por ahí se pueden dar cuenta. En los rezos, por ejemplo, vamos a encontrar los dobletes, los tripletes, la repetición de ideas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita les voy a compartir uh, una breve lectura, ¿no? De una petición. Voy a leerles 10 líneas, ¿no? Entonces, súper rápido, un rezo en celtal con su traducción al español. Dice, Tacit ultatic papitorios chultahuas, Bocolaba chulta, señor Santo Tomás, Yascaponat, Yaspatabotan, Lecay chultat, Lecay chulio, un hispitilito, ¿no? El ritmo, la forma, en solamente 10 líneas de un rezo nos vamos a dar cuenta el lenguaje propio de quienes rezan. Un intento de traducción podría ser frente a tus ojos, Sagrado Padre, Papito Dios, Sagrado Dios, gracias a Dios, te doy, Sagrado Padre, Señor Santo Tomás, a ti te hablo, a ti te saludo, así es, Sagrado Padre, así es, mi Sagrado Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que hay varias frases que se repiten, a eso le denominamos dobletes o tripletes. Pero aquí no interesa el cómo se denominan esas repeticiones, sino más bien las palabras, cuál es la importancia de las palabras con que inicia cada frase, por qué se repite y qué significa, cuál es la relevancia dentro de un rezo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos encontrar varios rezos en esta segunda y en esta tercera serie de la colección Letras Mayas Contemporáneas y que estoy segura que creo yo que en la zona de Yucatán también deben de tener estas series en las lenguas mayas, ¿no? Entonces, otro elemento importante en estos libros es que también eh, retoman el elemento del maíz, del proceso de la siembra, los rezos propiamente en el momento en que van y siembran la milpa en la comunidad, eh, pensar un poco en esta parte de la geometría, ¿no? Las cuatro esquinas del cielo, los cuatro rumbos del universo, a imagen sería como un rombo o un cuadrado, ¿no? Entonces, en este sentido, cobra mayor importancia entonces esta serie. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como recomendación,
y quisiera que lo revisaran cuando ustedes puedan. Hay una propuesta de programa de estudio de lengua celtal, así se llama, esa es la portada que coloco allí, que tiene el bordado rojo de Tenejapa. Ese programa, pues, nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo podemos orientar estas prácticas sociales del lenguaje en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque trae el enfoque didáctico, la educación en los pueblos indígenas, cómo se da la perspectiva sociocultural, la importancia del calendario, cómo lo relacionan con la parte del mapa curricular, los trabajos por proyectos, etcétera, ¿no? Entonces aquí este libro se los recomiendo muchísimo si lo pudieran revisar. El siguiente diapositiva, por favor. Creo que se quedaron en la colección. A ver. No, esa es la portada que yo decía, ¿no? Que es el libro que les recomiendo. La siguiente, esa. Aquí, esta imagen nos relaciona con el calendario socionatural de las prácticas culturales. Y lo trae el libro que les estoy sugiriendo. Aquí nos damos cuenta cómo se va tejiendo esta parte del calendario maya y en la primera columna de la circunferencia está el nombre de los meses del calendario maya celtal, que es el Pun, Basul, Taquilac, Ajichac, Mac, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo sería o cuál sería como la relación más cercana a los meses o a los nombres de los meses que conocemos ahora de octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? Entonces, recordemos que el calendario de los pueblos originarios es totalmente diferente en cuanto al número de días a calendario que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta qué actividades se hace, cuáles son las etapas de la siembra, en qué momento debemos de cosechar, de hacer la primera limpia, la segunda limpia, en qué momento debemos de dejar descansar la tierra. Y todo eso tiene la cuestión etnomatemática. Voy a ejemplificar otra forma, ¿no? Que, por ejemplo, el que nosotros lleguemos a la comunidad o al aula y decimos que el diámetro o la distancia que debe de haber entre un objeto y otro debe ser totalmente exacto o de una forma, por ejemplo, ¿no? Y cuando le preguntas al niño en una hectárea, por ejemplo, ¿cuántas matas de café debe haber? ¿Sí? Nosotros hacemos cálculos matemáticos prácticamente y decimos, puede sembrarse X número de café, pero el niño va a responder, o el padre de familia o el abuelo va a decir, es que tenemos que tomar en cuenta varios elementos que tiene que ver con la salida del sol, el ocultamiento del sol, la distancia, no puede ser como lo están planteando, lo están pensando o como están los libros. Tenemos que considerar las distancias de cada mata de café, y la profundidad de la siembra, la sombra que tiene. Entonces, todos esos elementos nos va a dar, digamos, como la respuesta de cómo se está pensando las matemáticas al interior de la comunidad y que difiere, sí, en las matemáticas con lo que solemos enseñar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en este libro también nos vamos a dar cuenta de que plantea mapas curriculares claros. Por ejemplo, aquí coloca el primer ciclo y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Toman temas como contamos hechos importantes sobre la historia de la comunidad, intercambiamos experiencias y recomendaciones para vivir en equilibrio con la madre naturaleza, clasificar plantas, eh, observamos y nombramos las plantas, investigamos la historia de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, bien podemos dar la lección de la historia de México, pero también podemos dejar de tarea, investiga la historia de tu comunidad, ¿no? Y cómo recuperar todos esos elementos que nos va a fortalecer y poder lograr un aprendizaje significativo. Entonces, en ese sentido,
pues esta es la importancia de las prácticas sociales del lenguaje. Y vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. También no olvidar que existen trabajos de titulación en las instituciones y que también ahí podemos rescatar varios materiales didácticos o por lo menos adaptarlos. También los estudiantes han hecho materiales didácticos digitales, hay plataformas, hay aplicaciones, entonces no estamos de cero, no estamos de cero. Las herramientas ahí están, los materiales ahí están, ahora toca investigar, ahora toca recopilar y pues crear nuestra biblioteca, ¿no? Ya sea digital o ya sea en físico. La siguiente diapositiva, por favor. Pero también podemos encontrar materiales. En el caso de Chiapas, por ejemplo, los cancioneros. Hay un artista, bueno, cantante aquí en Chiapas, que es Maruca. ¿Mm? Maruca no maneja ninguna lengua originaria, pero canta en celtal, canta en tzotzil, ¿no? Y tiene una voz maravillosa, por cierto. Entonces aquí, este libro a mí me ha servido muchísimo porque sí, de alguna manera ocupa estas dos vertientes. La primera es que recupera algunas canciones propias de los celtales, pero también hace adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, las rondas que nos enseñan en preescolar o en primaria. Entonces, yo creo que también aquí hay otra riqueza importante. En el caso de este libro, el alfabeto que utiliza es de los antiguos, ¿no? Aquí, ahora ya no utilizamos la C glotalizada, utilizamos la K glotalizada, pero eso en este momento, para la utilidad que podemos darle este material, no es tan relevante, a menos que lo ocupemos para fortalecer la escritura. Entonces, había que regresar un poco en la historia de la escritura de la lengua mexicana, ¿no? Pero como es una parte más lúdica, más cantada, más silenciada también, más para divertirse, eh, entonces no es tan relevante, ¿no? O por lo menos en la pronunciación, en un audio, a lo mejor sí ya lo podemos escribir con el alfabeto que ya conocemos actualmente, ¿no? Rápido pasamos a la siguiente diapositiva, que nos come el tiempo. Entonces, también tenemos diccionarios. Eh, Aprender una lengua originaria sí es posible cuando, como individuos, tenemos eh, esa iniciativa. ¿Y por qué lo digo? Porque el autor de esta gramática son dos libros muy amplios, de más de 300 hojas cada libro, son dos tomos. Es una persona de origen, él es de Francia, es francés, pero que por su misma necesidad o mismo objetivo de estar investigando en la comunidad, pues aprendió la lengua celtal. Y créanme que a veces él habla mucho mejor el celtal que muchos, no, que venimos de una comunidad. Entonces sí es posible aprender la lengua, siempre y cuando encontremos el objetivo o la función que le vamos a dar ese aprendizaje. Continuamos, por favor. Y esta gramática nos puede servir para los quienes ya hablan la lengua celtal. El mismo autor Gilles Polian ha trabajado este diccionario multidialectal y que ya hablábamos de las variantes, ¿no? De la importancia de las diversas formas de decir las cosas, pero que lo podemos entender y que no es un problema, sino que enriquece el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, este diccionario también es muy amplio, está muy completo. También Gilles Polian ha hecho traducciones, ¿no? Por ejemplo, hace poco publicaron el libro del Principito en celtal, una traducción bien lograda, pero que ahora lo van a llevar a no solo a una cuestión auditiva, sino que están haciendo un trabajo muy interesante y que pronto va a salir el videolibro que trabajan con el Petursium, los títeres, ¿no? Y bueno, ahí hay otra aportación más para este proceso. Siguiente diapositiva. Y vamos a encontrar más manuales. Seguimos pasando las diapositivas, por favor. Este manual, por ejemplo, y lo podemos descargar, es un diccionario que es una aplicación, lo podemos descargar, podemos aprender algunas palabras ahí.
Y bueno, también otras literaturas, siguiente diapositiva, otras portadas y otras literaturas. Siguiente, por favor. Más literatura en lengua celtal, ahí es un poco lo que en lo particular yo he publicado, haciendo traducciones, haciendo publicaciones de poesía, pero ya en esta etapa ya estaríamos hablando de la creación literaria. Seguimos, por favor. Y bueno, ya había dicho la cuestión de la adaptación de la siguiente diapositiva, eh, de lo tradicional a lo moderno. El Alajau, dense la oportunidad, ya no nos va a dar tiempo, de hecho, la diapositiva trae el audio, trae los videos, pero no nos va a dar tiempo. El Alajab ya decía que es una agrupación celtal que también retoma las ordenanzas de Oshuk, de la comunidad, y que también nos va a ir permitiendo como utilizarlo como material didáctico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya hablé de esto, de que tenemos espacios en la radio, ¿no? En el canal 10 y por supuesto también en el ámbito de la pintura. Siguiente. Y voy a ir cerrando con esta parte de que sí es importante comprender cómo conciben la educación, ¿no? Cómo conciben el aprendizaje, las culturas, cómo lo están entendiendo, cómo lo están practicando. Yo creo que ese sería el principio, ¿no? De poder abordar, de poder comprender cómo están pensando desde las comunidades, ¿no? Este libro ayuda mucho entender, ahí coloco en las diapositivas, el cómo se concibe el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza en un grupo indígena, en este caso el celtal, y en qué formas articulan dichas concepciones, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la cultura y la enseñanza como valoración que hacen los actores a aquellos procesos educativos a que contribuyen al Lequil Lejal, ¿no? O vida buena. Entonces ahí tenemos los materiales, las herramientas. Ahora toca, eh, siguiente diapositiva, toca, bueno, ya estamos en los audios y ya no lo vamos a poder reproducir, creo, o ya no nos va a dar tiempo. Esa es la música tradicional celtal, o si le pueden poner play y subir volumen, por lo menos para escuchar un poco. Creo que falta volumen ahí. Está reproduciendo, pero creo que no se escucha. Bueno, voy a tratar de reproducirlo acá en audio y a ver si se escucha. Voy a subir un poco de volumen. No sé si ya se escucha ahora. Sí, un poco distorsionada, pero no sé los demás si lo escuchan bien. Lo que vamos a hacer, maestra, para que ellos puedan tener acceso a estos audios, los vamos a colocar como se los indiqué en el taller donde se encuentra la maestra. Ahí están el audio, la narrativa, y aquí vamos a colocar también estos audios, ¿sí? Perfecto. Para que ellos puedan tener acceso a este material. Muchísimas gracias. Bueno, eso es en el caso de Central, ¿no? Y que creo yo que para ir cerrando este taller o esta charla, decir que tenemos materiales, ¿no? Y más lo que podemos recopilar como docentes, yo creo que también enriquecería muchísimo, ¿no? Buscar el apoyo con los chicos, con los estudiantes o con los padres de familia o con los abuelos, seguramente no se negaría, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí están las formas diversas de poder utilizar todos estos materiales, todas estas prácticas sociales del lenguaje, porque están, ¿no? Entonces, pues ya no nos dio tiempo de ver cómo podemos ir desglosando, generar una planeación, por ejemplo, ya no nos dio tiempo, sin embargo, creo que ahí está la idea, el qué podemos utilizar y el cómo lo podemos ir como asociando con las otras asignaturas. Yo lo dejo hasta ahí y yo les agradezco muchísimo sus atenciones. Ojalá les sirva de algo lo poco que pude aportar y
pues si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna petición, con mucho gusto los y las escucho. Pues muchas gracias, maestra, por darnos todas estas enseñanzas, todos estos saberes y sobre todo acercarnos más a nuestras raíces, ¿no? Entender estos contextos que de alguna forma a mí en lo personal, pues estoy fuera de eso, ¿no? Y es una forma de acercarnos, entenderlo, y eso es lo más importante, ¿no? Que nos acerquemos y podamos entender estos contextos que también forman parte de nuestro contexto, ¿no? No nos podemos aislar de esto, ¿no? De nuestra realidad. Realmente pareciera que como esto no sucede en mi mundo y no, por el contrario, todo esto es parte de nuestro entorno, ¿no? Y bueno, pues quisiera darles las gracias a usted, maestra, y voy a compartir una pequeña, a ver, aquí está, dándole las gracias, aquí un reconocimiento por parte del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Otorgamos la presente constancia a la maestra Adriana del Carmen López Santis por haber impartido el taller titulado Educación y Diversidad Lingüística. Para nosotros ha sido un gran honor contar con su presencia, maestra, y nuevamente voy a aquí, se la haremos llegar en forma personal, pero sí quisiera pues, darle este reconocimiento a nombre de Cresur y posteriormente hacérselo llegar. Bueno, voy a dejar de compartir, pero antes de que nos despidamos, en este momento voy a dar dos pequeños anuncios. Uno, en el chat dejé anotado un link donde finalmente nos va a ayudar mucho a que ustedes contesten esta pequeña encuesta, ¿no? Para nosotros es muy importante que ustedes la contesten porque nos va a servir a crecer, a darles un mejor servicio, a ir checando, ir corrigiendo todos estos detalles que ahorita tuvimos equivocaciones. De eso se trata, ¿no? De que nos ayuden a crecer, ir perfeccionando, ir ajustando toda esta parte logística. Sí nos gustaría, por favor, que nos contestaran ese link. Y por otra parte, también está ahí el link y también lo pueden ustedes acceder en el programa general para que en unos minutos, por favor, pasen y se conecten a la clausura de todo este congreso. Entonces los espero ahí en un momento. Muchas gracias. Permítanme un segundo. Ahora sí ya. Les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, por favor. Sí, adelante, Lozano. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que comentaba con algunos compañeros si habrá algún problemita porque nosotros entramos un poco tarde, pues por lo mismo que pensamos que iniciaba esto a la 1:30 como los otros días. No hay ningún problema. Lo que pasa es, lo más importante, les recuerdo, hasta el 1 de septiembre tienen fecha límite para entregar su ensayo, ¿sí? Y lo tienen que poner ahí en el link donde se encuentra su taller. Ahí lo van ahora sí como buzón, ahí lo van a integrar, por favor, ¿sí? Ahí lo deben de integrar. Yo de alguna forma aquí tengo copia de pantalla, tengo toda la grabación, quienes se conectaron o no, y finalmente aquí ya llevamos un registro más puntual, ¿no?
ya no es necesario como antes, es lo que ha cambiado un poquito de pasar la lista, ¿no? Entonces aquí vemos realmente quiénes están o no, y eso se va a comprobar a la hora que ustedes entreguen este ensayo a la maestra Adriana, que es la que nos va a ayudar a calificar, a evaluarlos. Posteriormente va a pasar las evaluaciones a la Secretaría Académica, y de ahí pues ya se les hará entrega de sus constancias, ¿no? Así sería el proceso en términos generales, y no sé si tengan alguna otra duda. ¿La constancia va a llegar a nuestros correos? Sí, claro, tiene que ser a eso. No sé si están ustedes, se inscribieron en forma individual, y si vienen, por ejemplo, de una normal, que hicieron una inscripción masiva, entonces se les va a entregar a la normal, y ahí la normal les va a hacer entrega de sus constancias, dependiendo realmente qué tipo de inscripción hizo cada quien. Axel, sí, adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Mire, mi compañero Adrián Briones y yo el día de ayer no pudimos asistir a no pudimos conectarnos al taller, ya que tuvimos reunión de colegiado en nuestra normal. De hecho, pues la plantilla entera de docentes no asistió a los talleres, entonces no sé si de alguna manera la maestra que está encargada vaya a justificar o no sé cómo le podríamos hacer para justificar nuestra inasistencia de ayer. Sí, se va a ver eso, no se preocupen. Me imagino que la persona que los inscribió de la normal, ¿verdad? Nos va a hacer ese anuncio, y bueno, y de alguna forma eso quedaría justificado. Ok, bueno, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y ahora sí, me despido. No sé si quieran copiar sí, es muy importante, por favor, que nos contesten este formulario, ¿sí? Y que se vuelvan ahorita en un momento más a conectarse directamente a la clausura, que no dura más de 10 minutos, 15 a lo mucho, y ya para terminar con este congreso. Y nuevamente les pido, por favor, no sé si tengan alguna otra duda para que de una vez lo aclaremos. Entonces ya quedó bien definido que la entrega del ensayo es el 1 de septiembre, y que posteriormente la maestra los va a evaluar, y así sería. Bueno, el link de la entrega del trabajo, aquí me están poniendo en el chat, se encuentra donde ustedes entran, ahí abajito hay otro cuadrito, ¿sí? Que dice, para entregar no recuerdo exactamente el nombre, pero dice para aparece como actividad, me parece. Exactamente, como actividad. Y ahí accesan a él, y ahí suben su archivo. Nada más yo les dije que en la portada los 3 elementos básicos: el nombre del taller, el nombre de la maestra y su nombre. Con eso es más que suficiente, y a todo lo que les indicó la maestra. Eso mismo se puede hacer acá. Que la clausura también en el programa está, y también aquí puse ¿cómo se llama? Cuando me dicen que cuando entregan la constancia a la maestra, cuando ella nos pase las calificaciones, en forma inmediata se les hará llegar, ¿sí? Y si no, pues ya se comunican directamente a Cresur, y ya checamos cada caso en algún momento que ustedes tengan algún problema que no les haya llegado. Sí, pero nosotros tenemos que entregar esas constancias a partir de que la maestra nos entregue las evaluaciones. No sé si tengan otra duda. Y ahí puse en el chat, pues todas las, los links para que ustedes ahorita nos acompañen en la clausura. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. El link que puso usted sobre la encuesta es el mismo que nos llegó a nuestros correos. ¿Les llegó a su correo? Perfecto. Si les llegó, no lo sé.
Si les llegó a su correo esa encuesta, perfecto. Y si no, Preguntaba un por nivel de favor. satisfacción de todo. Es que no sé si se los enviaron a cada uno a esa encuesta, Ah, ok. pero si no, por favor, yo les pido que lo contesten, ¿no? Ya sea a ese correo o a este link, por favor, para que lo copien y también copien el link para acceder directamente a la clausura. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí me despido de ustedes y nos vemos en un momentito más ahí en la clausura y pues hasta luego y muchas gracias por acompañarnos. Que tengan bonita tarde y muchas gracias a nombre de Cresur. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.